Vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que Él siga derramando de su misericordia, de su gracia. Podemos contemplar la misericordia de Dios, los favores que Él nos hace cada día, hermanos. Cuánta gente hoy ya no tiene la oportunidad para poderle adorar, para decirle gracias, Dios, por un día más de vida que tú nos das. Pero mire, Dios en su misericordia, Él nos da este momento, este tiempo para estar aquí. Y podemos verlo como una bendición, como un privilegio de estar en un lugar como este para decirle al Señor gracias. Oramos. Padre, seguimos en esta comunión contigo, Señor, dándote el honor, dándote la honra, dándote la gloria. Como el Dios santo y sublime, como el Dios incomparable, no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres soberano, tú eres el que gobiernas sobre todas las cosas y nada sucede si no es tu voluntad, nada sucede a menos que tú lo permitas, Señor. Y hoy nos das este privilegio, esta bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos, celebrando tu grandeza, celebrando, Señor, tu gran poder, como el gran yo soy, como el Dios incomparable. Señor, yo ruego en esta mañana que el Espíritu Santo esté llevando la palabra del oído al corazón y asimismo esté encarnando en cada corazón el consejo divino que necesitamos para vivir un día a la vez aquí en la tierra, mientras nos des vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo ruego por aquellos que nos están mirando, nos están sintonizando, Señor, que tú los bendigas y que hoy en esta mañana la palabra de gracia, de poder, le esté dando fuerzas, Señor, y ánimo a aquel que está desanimado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al versículo 22. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hay una pregunta en el versículo 19, y Jesús les dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Y la pregunta es obvia, ¿no? Cuando nosotros nos casamos en el día de la boda, ¿usted se puso a ayunar? No, ¿verdad? No, a menos nosotros no. Yo en el mero día de la boda, yo estaba pensando en la boda, no estaba ayunando. ¿Por qué? Porque había un momento de regocijo. Las bodas, el casamiento, es un momento de gozo, es un momento de regocijo. Y por eso Jesús les hace esta pregunta: ¿puede acaso, dice, ayunar alguien mientras el esposo, mientras las bodas están ahí, el novio está ahí?
Yo recuerdo que cuando andaba de novio eran los días que menos ayunaba, porque andaba con la novia, digo, no haciendo nada malo, pero la satisfacción, el gozo que tiene uno cuando uno se anda conquistando, ¿verdad? Con la que ahora es nuestra esposa, es su esposo, y sentimos gozo, pero en ningún momento llega el momento, voy a ayunar porque mañana me voy a ver con mi novia, ¿verdad? Muy bien, pero muchas veces el ayuno se ha malinterpretado y el ayuno se le ha dado un propósito equivocado. Y esto es, y la razón es porque desconocemos realmente el por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. ¿Cuál era el propósito del ayuno que ellos hacían? Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver, a comprender y saber que el ayuno es un acto de adoración. ¿Qué es el ayuno? Es un acto de adoración. El ayuno no es un sacrificio. Como alguien decía, me decía, oye, no, pastor, dice, en la iglesia donde yo estaba, dice, cuando algo hacía malo me decían, no, pues vas a ayunar 3 días. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿El ayuno es un castigo? No. ¿Por qué ayunamos? Bueno, vamos a ir mirando el propósito realmente del ayuno. Número 1, ayunamos porque es un acto de adoración a Dios. Con el ayuno que hacemos, estamos adorando a Dios, nos estamos entregando al Señor y le estamos diciendo, Señor, eres tú el Señor de mi vida. Y si no lo eres, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Para eso es el ayuno. Número 2, ¿para qué es el ayuno? Es para discernir la voluntad de Dios. ¿Sabía usted por qué muchas veces como cristianos erramos el camino? ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones equivocadas? Porque no pedimos dirección a Dios por medio del ayuno. El ayuno lo podemos usar para esas ocasiones, para adorar a Dios. Y cuando hay algo que te encuentras en un callejón sin salida, como decimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al Señor y pedir dirección a Dios a través del ayuno. Y Dios, en su gracia, a través del ayuno, nos muestra su palabra y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. El tema de hoy le puse por nombre controversia acerca del ayuno. Y la pregunta, ¿qué es el ayuno para usted? ¿Qué es para usted el ayuno? Para algunos decíamos que el ayuno es un sacrificio. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto a esto? La Biblia dice que el ayuno es un acto de adoración, así como un medio para discernir el propósito, la voluntad de Dios. Ahora, muy bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué hacían los hombres de Dios en tiempos pasados? ¿Qué es lo que hacían? Esdras capítulo 8, versículo 21. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Y luego dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Nosotros ayunamos para pedir al Señor que nos dé sabiduría cómo corregir a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. Como padres decimos, Señor, hoy voy a adorarte, voy a ayunar porque quiero que me des dirección de cómo quitarle ese celular a este niño, porque se me está poniendo cada día más ciego. Ya no ve porque todo el día desde que amanece, Señor, está. Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame. Dice que Esdras aquí ayunó para solicitar dirección, para que Dios le mostrara el camino derecho para, dice, para todos ellos,
y para los niños y para nuestros bienes. ¿Cuántos de nosotros a veces cobramos la quincena, la semana, y como que el dinero nos tiene lumbre, nos calienta la mano y vamos luego a gastarnos a ver qué hacemos porque ya queremos terminarnos el dinero? Y después, ¿cómo andamos? Préstame, fíame, ve. Pero nunca le pedimos a Dios dirección. Señor, muéstrame, enséñame qué debo hacer con esto que yo he cobrado, por decir así. Señor, guíame cómo invertir, en qué voy a usar este bien que he recibido. Pero nunca lo hacemos. El ayuno, la Biblia dice que es un método poderoso de oración, el ayuno. Luego dice mismo Esdras capítulo 8 versículo 23: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. O sea, Dios contestó. Mire, Dios contesta la oración cuando estamos ayunando. Porque cuando estamos ayunando, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando y estamos comiendo de su palabra. Hay mucha flaqueza espiritual por la falta del ayuno. Hay falta de fe por la falta del ayuno. Hay tantas necesidades espirituales por la falta del ayuno. Oiga lo siguiente. Según la Biblia dice que el ayuno es una señal de una verdadera conversión. Ah, carajo. ¿Cómo? Joel capítulo 2, versículo 12, dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando nosotros cometemos un error, un pecado, lo que sea, mientras no haya un verdadero arrepentimiento, tampoco puede haber un perdón de pecados. Y aquí Joel dice que la conversión a Dios debe ser con todo vuestro corazón, y luego añade, con ayuno y lloro y lamento, lamentándonos de lo malo que hicimos y pedir perdón a Dios. El ayuno trae beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de ayunar? Dice que el ayuno nos ayuda a desprendernos de las cosas que este mundo nos tiene atado. Ahora, ¿esto quiere decir que son malas las cosas del mundo? ¿Usted qué piensa? Mire, las cosas del mundo no son malas. Por ejemplo, voy a mencionar una de ellas. ¿Cuántos quieren tener dinero? Gloria a Dios. Pero es mundano. El dinero es mundano, pero no es malo. Y yo ando, cuando cargo dinero en mi cartera, no, ando riéndome así. Pero no cargo. ¿Es malo tener mucho dinero? No, no es malo. ¿Qué es lo malo del mundo? Que pongamos nuestro corazón en el dinero. Que pongamos nuestro corazón a esas cosas que el mundo te ofrece. Los muchachos que se preparan para su carrera tienen que prepararse hasta más no poder. Pero no porque no hay una universidad cristiana, ellos no van a estudiar. Que no, pues que no, ya no voy a prepararme porque todas las universidades son del mundo. Pues lo siento, negro. Todas las universidades están aquí en la tierra, están en el mundo. Pero aquí lo importante es de que yo
como estudiante y como me estoy preparando para mi carrera, para mi profesión, yo no voy a cambiar las cosas de Dios por las cosas del mundo. Es decir, comprometiendo las cosas de Dios por obtener lo que el mundo me ofrece. Tengo que prepararme, tengo que ser, si alguien estudia medicina, tengo que ser el mejor médico cada día. Tengo que ser el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor licenciado, el mejor, cualquier carrera técnica que sea. E incluso cualquier oficio que sea, tenemos que pensar que debemos prepararnos para estar mejor preparados cada día. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántos ayunamos para decir, Señor, cuál es mi carrera? ¿Cuántos ayunamos como padres para decir, Señor, cuál es la carrera que mi hijo va a tomar? O el hijo, Señor, Padre, muéstrame, hablando a Dios, ¿qué carrera quieres que yo estudie? Porque hasta eso debemos pedir a Dios, tomarlo en cuenta en todas las cosas. Ahora regresamos a Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí vemos un debate que se suscita al preguntar sobre el ayuno. Y el versículo 18 dice que los discípulos de Juan, así como los de los fariseos, dice que ellos ayunaban. ¿Y con qué vinieron? Vinieron, dice, y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí hay un choque de punto de vista, donde los discípulos de Juan estaban ahora del lado de los fariseos, en las observaciones ceremoniales, rituales que hacían. Pero no se nos olvide que los fariseos aborrecían a Juan, que los había denunciado como generación de víboras. Pero ahora hicieron un complot, ahora se unieron para atacar al Señor Jesús. Se unen ellos con los fariseos en una crítica a Jesús acerca de los discípulos de Jesús, ¿por qué no ayunaban? Y más adelante vemos a los fariseos, saduceos y herodianos también, que estaban con dureza enfrentando entre sí, haciendo acusación en contra de Jesucristo. Eran enemigos todos ellos, pero después se unieron, aún no eran amigos, pero se unieron para hablar en contra del Señor. ¿Sabía usted que del mismo modo encontramos en la actualidad a diversos grupos de contrarios entre sí, que están unidos en contra de Jesucristo? Incluso mismos creyentes. Por ejemplo, hay tantas cosas que dice una iglesia, no, es que nosotros debemos vestirnos así, es que nosotros tenemos que hacerlo de esta manera, debemos hacer aquello y el otro. ¿Qué dice la Biblia que son? Son añadiduras. Pero realmente el principio, en este caso del ayuno, habían perdido el sentido realmente. ¿Para qué es el ayuno? Y los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos, ellos practicaban el ayuno, pero ¿cómo lo hacían? ¿Lo hacían por adoración a Dios? No. Lo hacían solo por un rito religioso.
Dios no quiere que usted y yo ayunemos porque alguien nos impone. Dios no quiere que alguien ayune porque, bueno, es que yo quiero ser igual, no. O porque hoy es 15 días, o hoy porque es día festivo, o X. Hoy voy a ayunar. Hacerlo de esa manera es hacerlo ritualmente, como un rito nada más. Pero el practicar el ayuno es un acto de adoración. Practicar el ayuno es pedir dirección a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento había sido instituido como expresión de profundo dolor, ¿cuál? El ayuno. Pero conforme el tiempo fue transcurriendo, había perdido totalmente su significado, que había llegado a ser un ritual, algo rutinario nada más, pero no se hacía por devoción, por amor al Señor, o porque había un dolor. Marcos 2:19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Por eso les decía a todos aquellos que nos casamos el mero día de la boda, yo creo que nadie ayunó, hermano. No, andábamos pensando en la boda. Ahora, el problema del legalismo del ayuno puso de que la figura de Cristo resalte en primer plano. Y aquí Cristo se presenta como el esposo. Dice Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Muy bien, qué bonita palabra, pero ahora hay que entenderla. O sea, ¿qué está diciendo el Señor con estas palabras? El Señor Jesucristo está diciendo que Él era el novio. Y Juan del Bautista era el amigo del novio. Es decir, era como un maestro de ceremonias. Pero ahora la novia no pertenece al amigo del novio, sino a quien pertenece, al novio mismo. Y por esto era apropiado que la gente ahora siguiera a Jesús y no a Juan. Pero sale una pregunta muy importante. ¿Quién es la novia aquí? La novia designa aquí de una manera general a quienes, a todos los que llegarían a ser discípulos de Jesús. En otras palabras, la novia es la iglesia, ¿verdad? Por eso, como novia, nosotros estamos en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque el novio está esperándonos para ese gran día de la boda. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver más adelante qué es lo que tenemos que hacer sobre el ayuno. Pero en el Antiguo Testamento, Israel fue designada como la esposa de Jehová. Y en el Nuevo Testamento, los miembros de la iglesia de Cristo son descritos ahora bajo la figura de una novia ataviada, dice. Aquí en el Evangelio de Juan se emplea la palabra en un sentido general para abarcar o incluir a todos aquellos que dejaron a Juan el Bautista cuando apareció el Mesías, el Señor Jesús. Y no se refería ni a Israel en ese entonces, ni a la iglesia. Ahora, a Juan no le parecía mal, no se sentía mal el perder seguidores, porque hasta él mismo dijo: seguidla a él. Y su gran gozo era oír la voz del novio. ¿Quién es el novio? El Señor Jesús.
Juan se sentía satisfecho si Jesús recibía toda la atención. El gozo de Juan quedaba completado cuando Cristo era alabado y honrado por los hombres. Por eso nosotros como cristianos debemos sentirnos gozosos, ¿verdad? Aunque hermanos no se congregan con nosotros, pero también son parte de la iglesia, la novia de Cristo. Tenemos que gozarnos con ellos, pero sufrir también cuando ellos sufren. Ahora veamos la respuesta que Jesús da a los inconformes, por qué sus discípulos no ayunaban y los de Juan y los de los fariseos sí. Mateo capítulo 2, versículo 20, dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. ¿Cuándo? Cuando el esposo les sea quitado. Y en la respuesta del Señor comparó a sus discípulos a compañeros de un novio. Y aquí Jesús, decíamos, era el novio. Y le estaba diciendo que mientras él, Cristo, el novio, estuviera con ellos, quienes, sus discípulos, le dijo a los fariseos, no había causa para una exhibición externa de dolor. ¿Por qué? Porque el ayuno estaba prescrito en caso de dolor, de una pérdida o de algo. Pero ellos, los discípulos, no tenían ninguna pérdida, no había ningún dolor, porque el novio estaba con ellos, Jesús estaba con ellos. Pero le dice, y enseguida, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces tendrán ocasión de ayunar. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando Cristo fue crucificado, muerto en la cruz, pero resucitado al tercer día, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero cuando pasó todo eso, hubo una revuelta, un miedo entre los seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque temían a ser también muertos en la misma condición que su maestro, que el novio. Y de entonces, ahora sí, empezaron a hacer lo que Cristo dijo que harían. Cuando el esposo les fuera quitado, tendrían dolor, tendrían angustia, tendrían persecución y tantas cosas, y entonces iban a ayunar. Diga conmigo, Cristo es el portador de la gracia. Hermanos, y mientras el esposo, mientras Cristo estaba con ellos, dándole de su gracia, de su poder divino, no había motivo de tristeza, de ayuno. Marcos 2:21. Este versículo es un versículo que ha sido mal interpretado por los de la nueva era, por los apóstoles modernos, y hoy vamos a conocer realmente, ya lo he explicado muchas veces. Marcos 2:21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Jesús añade dos ilustraciones aquí. ¿Para qué? Para anunciar la llegada de una nueva era que es incompatible con la anterior. Pero vamos a ver cómo lo interpretan la nueva era, las doctrinas hoy transgiversadas, los mentados apóstoles modernos,
interpretan este versículo como la nueva unción, dicen ellos, que Dios está dando en estos últimos días, como el vino nuevo. No, eso no es eso. No es así. Lo que Jesús, decíamos, está anunciando la llegada de una nueva era que es incompatible con la anterior. Y la primera ilustración involucra un nuevo, dice, un remiendo nuevo, hecho de un paño no usado, sino algo nuevo. Si este paño nuevo se usaba para arreglar un vestido viejo, inevitablemente encogería y alguna parte tendría que ceder. Aquellas mujeres que son costureras están de acuerdo y entienden perfectamente bien esto. El vestido de una tela más vieja será más fácil que el remiendo y se romperá cuando se le ponga el remiendo nuevo. ¿Qué les estaba dando a entender Jesús con estas parábolas? ¿Estaba hablando de una nueva unción? No, porque no hay nueva unción. Hay una sola unción que Dios derrama sobre el cristiano cuando le acepta en su corazón. Y esa unción es el Espíritu Santo. Que después la Biblia habla de llenura, pero no habla de nueva unción. Habla de ser llenos todos los días de la unción que recibimos en el día que Cristo te salvó. ¿De qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba comparando a la antigua dispensación con el vestido viejo, o sea, la ley mosaica. Para ser más claro, Dios nunca tuvo la intención de que el cristianismo fuese un remiendo del judaísmo, sino más bien Jesús está hablando de un nuevo punto de partida, de la gracia. El dolor de la vieja era, está hablando el Señor, que eso estaba ya por finalizar. Y expresado aquí en el ayuno, ahora había de dejar el paso a un gozo de la nueva, es decir, la gracia, donde la gracia reemplazaría la ley. Y por esto era ocasión y motivo de gozo. Ahora, la segunda ilustración involucra vino nuevo en odres viejos. Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y aquí los odres eran de cuero. Dice que perdían su capacidad de expandirse por ser viejo. Por lo tanto, si se ponía vino nuevo en ellos, la presión acumulada por el vino nuevo, debido a la fermentación, ¿qué pasaría? Reventaría los odres. Muy bien. Ahora, ¿qué tipifica el vino nuevo aquí? ¿Es la nueva unción que muchos enseñan? No. El vino nuevo está hablando del gozo. ¿Qué gozo? Del Señor en tu vida. El vino nuevo habla de la gracia y el poder de la fe cristiana. ¿Y qué representan los odres viejos? Representan las formas y los ritos del judaísmo. Por lo tanto, el vino nuevo es necesario ponerlo en odres nuevos.
de nada serviría que los discípulos de Juan y de los fariseos pusiesen a los seguidores del Señor Jesús bajo la esclavitud de un ayuno lleno de dolor como se practicaba en esos tiempos. Más bien se debería ver la expresión del gozo y de la efervescencia de la nueva vida. Por eso el cristianismo hoy debe andar siempre en gozo, aún en problemas. El cristianismo debe andar siempre en esa gracia en el cual Dios nos ha dado. Pero desgraciadamente el cristianismo siempre ha sufrido el intento por los hombres de mezclarlo con el legalismo. Como decíamos hace un momento. Es que si usted va a la iglesia tiene que ir vestido de manga larga. Usted lo puede hacer si usted le place. Usted cuando se pone manga larga se ve presentable, y como se viste usted se ve presentable. Hablando en el principio del decoro. Pero ¿qué sucedía? Empezaban a hacer una mezcla, el legalismo con la gracia. Y en vez de tener una libertad cristiana, estaban esclavizados al legalismo. Hermanos, hay muchos lugares donde se está enseñando mal el evangelio, donde se está interpretando mal la palabra de Dios. Los cristianos están llenos de legalismo y están dejando realmente lo que la Biblia dice que debemos hacer conforme a la gracia. Entonces, el cristianismo siempre ha sufrido este tipo de ataques, de mezclarlo, el legalismo con la gracia. Y el Señor Jesús enseñaba que ambas cosas son incompatibles. Es decir, la ley y la gracia son principios opuestos. Si usted quiere ser legalismo, quiere ser como un fariseo, como un judío, pues váyase a Israel. Primero usted es gentil. O levante la mano a alguien que aquí que tenga sangre judía. Tengo la sangre más mexicana que el nopal, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hoy en las congregaciones cristianas están metiendo esto, el legalismo. No, que tienes que hacer aquello, ahora añade a esto, es que si no lo hace así, es que por aquello y por el otro. La ley y la gracia son principios opuestos. Para ir resumiendo, esta parábola de los versículos 21 y 22 aclara el cambio mejor que se está por producir con el cambio de la economía legal del Antiguo Testamento, donde nos dice que no se debe mezclar el paño y los odres viejos. Esto es judaísmo legalista. Si alguien ayuna, hágalo porque adora a Dios. Ayune porque realmente usted quiere una dirección de Dios. Los apóstoles, vemos el libro de los Hechos, ¿qué hacían ellos? Ellos ayunaban para adorar al Señor y para pedir dirección a Dios de lo que debían de hacer. Cuando los apóstoles andaban confirmando las iglesias por todos los lugares, el Espíritu Santo les habló y a uno de ellos les mostró a un hombre macedonio. ¿Y qué hicieron ellos? La Biblia dice que ellos oraron y
ayunaron. ¿Para qué? Para pedirle a Dios qué era esa visión. Y cuando ellos oraron y ayunaron, Dios les dijo, incluso, dice que el Espíritu Santo les prohibió, les estorbó para seguir visitando otras iglesias que faltaban por ir a Macedonia, porque había una emergencia, había una necesidad espiritual. Ellos, los macedonios, estaban pidiendo a Dios que enviara a alguien que les hablara del evangelio. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Oraron y ayunaron. Ahorita recuerdo lo que nosotros vivimos cuando estábamos allá en el Gran Salón. Tuvimos el primer congreso juvenil y estábamos preparados para el siguiente, ya todo teníamos listo. Pero Dios me habló, hermano. Dios me mostraba algo. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo? No sé qué es esto. Y me acordé de lo que dice la Biblia, que hay que ayunar para pedir dirección a Dios. Y me puse a ayunar y le digo, Señor, si esto que me has mostrado es tuyo, que he visto es tuyo, pues que se haga, muéstralo de una manera clara porque no entiendo. ¿Y qué sucedió? En una reunión, cuando Dios me dijo, es esto, y quiero que hagan esto. Y en una reunión con los líderes que estábamos ahí en la logística, les dije, hermanos, Dios me habló esto y me dijo esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? Todos lo recibieron con gozo. Sí, pastor, hay que hacerlo así. No, hermano. Entonces Dios se equivocó. Entonces no es Dios quien le dijo que hiciéramos otra vez. Yo lo dejé que hablara porque digo, Señor, dame paciencia. Y bueno, todos conocemos, ¿verdad?, el plan de Dios. Dios sabía que había una gran necesidad en Buenavista. Había una gran necesidad en ese pueblo del Señor ahí. Y cuando le dije, mire hermano, Dios me dijo esto y esto, y le leí la parte escritural, y esto es lo que se va a hacer, y esto, porque Dios así lo quiere. ¿Y qué sucedió, hermano? Se hizo. Y la pregunta es, ¿hemos tenido éxito en esa obra en Buenavista? Amén. Si usted no ha ido un día, ojalá tenga la oportunidad de que vaya. Pero incluso, hermanos, todo el apoyo que usted está dando a la iglesia y a la obra ya, es el fruto de la obediencia que tomamos en obedecer a Dios para llevar allá ese trabajo. E incluso uno de los que después me dijo, yo no estaba de acuerdo, dice, ahora es el que está de pastor allá. Ahora él es. Porque cuando yo hice un llamado aquí, a ver hermanos, ¿cuántos los pastores están dispuestos a ir y atender la obra en Buenavista? Porque tuvimos más de 3 a 4 años yendo cada 15 días, cada 8 días, ya era cansado. Y dije, Señor, ya nos cansamos, necesitamos que pongas un pastor allá. Y Dios dijo a mi corazón, invita aquí a los pastores. Y aquí de este lugar dije, hermanos, de los pastores que hay aquí, ¿cuántos están disponibles para ir y quedarse de pastor en Buenavista? Que levanta la mano, hermano Isaías. Y la verdad, le soy honesto, hermano, yo no quería que él se fuera. Digo, sí, ¿por qué? Porque a él lo quiero como un hijo. Y yo sé que el pastor sufre la esposa, sufren los hijos. Y cuando es un miembro de la iglesia no le parece algo, él se va. Ahí deja la iglesia. ¿Y quién se queda? El pastor, la esposa del pastor y los hijos. Y me acordé de Gedeón con su hijo, cuando él no quería que su hijo fuera ahí al río y tomara agua, así como dijo Dios. Pero ¿qué hizo? Vaya. Así lo hizo. ¿Quién lo puso? Dios. La obra va avanzando. Porque ¿quién nos envió? Dios. Estos son los casos
en lo cual debemos de ayunar para pedir a Dios. Entonces, hermanos, debemos dejar el legalismo y concretarnos realmente en lo que dice la palabra de Dios. No se debe mezclar el judaísmo legalista con el paño y el vino nuevo, que es el evangelio de la gracia, que habría de ser introducido por Cristo. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiero dar esta conclusión. La vida cristiana es un banquete y no un funeral. Por eso el cristiano, aunque tenga luchas y pruebas, aflicciones y problemas, el gozo debe mantenerse dentro de sí. La pregunta del millón: ¿se debe ayunar hoy en el tiempo de la gracia? Vamos a ver qué dice la Biblia. No mi pensamiento, no lo que usted piensa. ¿Debemos ayunar en el tiempo de la gracia, ahora que Jesús ya no está en la tierra? ¿Debemos ayunar, sí o no? La respuesta es sí. Su pueblo puede ayunar si así lo desea, no por obligación, no porque el pastor te lo diga, no porque tu líder diga: no, es que vamos a ayunar para que cuando vayamos a orar por los demonios salgan en el nombre de Jesús. No, usted tiene que ayunar porque usted cree, porque usted lo necesita, porque usted reconoce que su Dios es su Dios. Para eso, y para cuando usted sepa que Dios lo envíe un día a un lugar a echar fuera demonios, usted vaya seguro en el poder y la gracia del Señor. Sí debemos de ayunar. ¿Y cuál es la recomendación del Señor si alguien quiere ayunar? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 6, versículos 16 y versículo al 18. Dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Los cristianos de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos ayunaban. Dice Hechos 13, 2 y 3: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire qué importante es cuando ayunamos. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora Jesús fue muy claro cuando dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Entonces es tiempo de que como cristianos pues aprendamos a ayunar, a orar. Y esto era una indicación de su muerte futura, de lo que Cristo dijo, que estaba profetizado por el profeta Isaías, que dijo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Los líderes religiosos querían que Jesús hiciera un arreglo y así mezclara su mensaje y ministerio
al de ellos, como ellos querían. Pero Jesús rehusó tal cosa. Jesús no vino a remendar lo viejo, sino a traer lo nuevo. Y de eso nos habla aquí Jesús en estos versículos que leímos. Si me puede dar a entender, gracias al Señor. Y si no, yo creo en la soberanía y gracia del Espíritu Santo, que Él a cada uno de nosotros nos dio una palabra en especial. Y al salir de este lugar, vamos a salir bendecidos por su palabra. Padre, te damos la honra y la gloria. Te adoramos al Dios que es y ha sido por la eternidad. El Dios que no tiene principio ni tiene fin. Sea la gloria, la honra, la adoración total, Señor. ¿A quién iremos, Señor? En tu gracia estamos seguros, Señor. La honra y la gloria es para ti. Y tú no compartes tu gloria con nadie. Y hoy te la traemos a ti, Señor, nuevamente. Y si alguien trajera la gloria, Señor, a este lugar, para alguien, te la llevamos a ti, Señor. Porque tú eres el único de recibirla. En el nombre poderoso de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.